La Quintrala, la escalofriante historia de la primera y malévola bruja chilena. Esta aristocrática y bella mujer del siglo XVII fue acusada de asesinatos, torturas, brujería y de hacer pactos con el diablo. En la primera mitad del siglo XVII, en nuestro país conocido por esa época en el engranaje administrativo de la corona española como la Capitanía General de Chile, unas pocas familias de origen peninsular eran las que se codeaban con la élite gobernante. Una de estas familias eran los Lispberger, casta fundada por el alemán Pedro Lispberger, ex paje de Carlos V y descendiente del duque de Sajonia, que llegó a Chile junto al gobernador García Hurtado de Mendoza, y quien se había casado con la criolla doña Elvira de Talagante, propietaria de enormes extensiones de tierra en Chile central, dando origen así a una de las mayores fortunas del reino. Una de las descendientes de Pedro Lispberger sería Catalina de los Ríos y Lispberger, hija del español Gonzalo de los Ríos y Encio y de Catalina Lispberger Flores. Esta joven, debido a sus furiosos cabellos rojos, se ganaría un apodo por el que pasaría a la posteridad: la Quintrala, debido al quintral, un muérdago de flores rojas de cuya fruta se extraía una sustancia que servía para teñir. El escritor chileno Jaime Riera Reherrem, quien comenta que la Quintrala y sus hermanas habían crecido en una casa supuestamente habitada por duendes, por lo que se decía que estas niñas estaban encantadas. Relata que desde muy joven la existencia de Catalina revela un drama doméstico. Rechaza la autoridad del padre, estrecha alianzas y amistades con indios y criollos indeseables, se refugia en el seno de su nana indígena con la que oficia saumerios, ensalmos y prepara alambriques y conjuros, además de defender con denuedo a su madre, también acusada de brujería, de la violencia patriarcal. Esta es una joven precoz y autoritaria, capaz ya en la adolescencia de maltratar a sus esclavos y de desordenar de arriba abajo la jerarquía familiar y social, sobre todo de jugar cruelmente con los incautos amantes hasta hacerlos desaparecer de la faz de la tierra, con la complicidad de su machi araucana. La Quintrala, por lo cierto, no solo sería recordada por estos hechos, sino que también por su arrebatadora belleza. Las crónicas la describen como una esbelta y alta joven pelirroja que cautivaba con facilidad a los hombres, además de ser dueña de un seductor y hermoso rostro donde despuntaban unos magnéticos ojos verdes. Por esa época, en las casas y tabernas de Santiago ya se comentaba que la aristócrata pelirroja era aficionada a una oscura práctica condenada por la religión católica del reino: la brujería. Se decía de hecho que la Quintrala había sido iniciada tempranamente en el arte de la brujería y la magia negra por su abuela, Agüeda Flores, y de una machi médica curandera araucana, de quienes aprendió la confección de filtros y venenos, con uno de los cuales habría asesinado a su propio padre. A la propia familia de la Quintrala se les acusó de lo mismo. A su madre y a su tía María, las dos mujeres de 8 hermanos, fueron acusadas de realizar pactos con el diablo y de haber intentado envenenar al gobernador Alonso de Rivera en 1604, hecho que se debió al despecho de María porque Rivera se casó con otra mujer. Lo único cierto es que la Quintrala, desde muy joven, era una de las vecinas más potentadas del reino de Chile. A los 15 años de edad había heredado de su abuela la chacra Tobalaba y al poco tiempo después la hacienda de La Ligua y Longotoma, las más productivas de la Capitanía General. Se dice que, siendo muy joven, la Quintrala se habría enamorado de un fraile de nombre Pedro Figueroa, un religioso de temperamento ascético, a quien acosó de 1000 formas, pero sin lograr hacer que éste perdiera su fe.
En 1624 sedujo a un acaudalado aristócrata de Santiago, a quien apuñaló repetidas veces, acusando luego del crimen a una sirvienta muda. También asesinó al caballero de San Juan, Enrique de Guzmán. Sin embargo, este crimen fue atribuido a uno de sus esclavos, quien fue ahorcado en la plaza de Santiago más tarde. Como señaló el obispo Salcedo en su informe, quiso matar por su persona a don Juan de la Fuente Loarte, maestre de la escuela de la iglesia y vicario general de este obispado, curriéndolo con un cuchillo porque procuraba impedir sus liviandades. En 1625, en tanto, amputó la oreja de un sujeto llamado Martín de Ensenada, vecino que no la acusó por temor, e incitó al menos 7 asesinatos entre caballeros, empresas que disfrutaba particularmente y que consistía en enamorar a varios hombres jóvenes al mismo tiempo y luego obligarlos a batirse a duelo. En 1626, a los 22 años de edad, la Quintrala fue obligada a contraer matrimonio con Alonso Campofrío de Carvajal, un abúlico y melancólico militar que terminaba por enamorarse perdidamente de la joven. De este matrimonio nacería un niño, el cual fallecería prematuramente a los 10 años de edad. Una de las tantas leyendas que alimentó la imaginación colonial habla que los agustinos le habrían facilitado la escultura del Cristo de Mayo a la mismísima Catalina de los Ríos, probablemente para inculcarle algo de caridad cristiana y espíritu religioso. Pero se contaba que cada vez que la Quintrala azotaba brutalmente a alguno de sus esclavos y peones, o convocaba a las fuerzas malignas o cometía una de sus habituales tropelías, se terminaba encontrando con la mirada del triste señor de la agonía. Hastiada por la situación, habría mandado a devolver la imagen religiosa a la iglesia, aludiendo que no soportaba que un hombre le pusiera mala cara en su propia casa. Los relatos de la época definen a Catalina como una mujer que se recreaba con el sadismo y que sufría una especie de fascinación por la sangre, lo que la llevaba a matar y torturar por diversión. Sus víctimas eran preferentemente esclavos y sirvientes, aunque también podían ser hombres de posición elevada, como el sacerdote Luis Vázquez, a quien torturó después que el religioso le recriminara su vida disipada. Se cuenta que, cansados del terror que les imponía su ama, sus sirvientes y esclavos de su hacienda en la Ligua huyeron al monte, aunque luego fueron traídos de nuevo a la fuerza por la fuerza pública. Estos pronto serían azotados cruelmente y torturados hasta la muerte por su ama. En 1660, la Quintrala fue acusada por la Real Audiencia de brujería y asesinato de 40 personas en la hacienda de la Ligua, entre otros delitos. Catalina, junto a sus administradores Asensio Erazo y su primo Jerónimo de Altamirano, fueron detenidos y trasladados a Santiago. Sin embargo, debido a una influencia de su posición y el hecho que la práctica de la brujería jamás pudo ser probada, permitió que el juicio fuese levantado. El historiador Benjamín Vicuña Maquena más tarde definiría a la Quintrala como uno de los personajes más controvertidos y famosos del Chile del siglo XVII. La enigmática figura de doña Catalina de los Ríos, perteneciente a la familia más influyente de los años, propietaria de las tierras y esclavos, se convertiría en producto de una psiquis enfermiza, una amante sangrienta, en una parricida, en una matrona inmisericorde, una hechicera que ha devenido a través del tiempo en una suerte de mito de cierta supuesta perversidad femenina. Al final de su vida, la Quintrala intentó reconciliarse con Dios y, temiendo quizás irse al infierno, como el bajo pueblo comentaba, financió numerosos templos y obras benéficas. Al final, la leyenda de la Quintrala fallecería el 16 de enero de 1665 con 61 años de edad,
debilitada pero todavía poseedora de una belleza impactante. Sus funerales fueron realizados con una gran pompa que incluyó 1000 cirios para la iglesia. Ataviada con el hábito de San Agustín, fue enterrada en el templo de esa orden. Antes de morir, eso sí, había dejado una generosa cantidad de dinero e instrucciones específicas para que se dieran 20.000 misas para que los creyentes, luego que fuera enterrada, rezaran por su alma.